Buenas Buenas tardes. tardes, Cintia. Espero que se encuentren bien de salud y que todos sus familiares también lo estén. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Igualmente usted. Sí, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Bien, chicos, no sé si han logrado ver los videos, ya los he publicado. Hemos repasado ahí la parte del inicio de la definición de probabilidad y obviamente también hemos hecho la parte de los axiomas de probabilidad y algunos ejemplos, ¿no? Vamos a continuar ahora con la definición de probabilidad condicional. Para la definición de probabilidad condicional y el teorema de Bayes, vamos a esencialmente voy a compartir este pequeño PowerPoint que nos va a permitir observar la definición específica de lo que es la probabilidad condicional. Permítanme. Un segundo, por favor. Un segundito, les ruego. ¿Logran ver la presentación? No, ingeniero. No se ve. No, no se ve, ingeniero. No. Ya, ok. Denme un segundo. Veamos ahora los axiomas de probabilidad. ¿Se va a ir o qué? Ahora los axiomas de probabilidad. Les ruego, por favor, apagar sus micrófonos o cualquier mensaje, pasármelo al chat privado.
Ahora lo pueden ver. Sí, que ya se ve. Ya. Sí. Vamos a ver lo que es la parte de probabilidad condicional y luego posteriormente lo que corresponde al teorema de Bayes. ¿Qué es la probabilidad condicional? Esencialmente la probabilidad condicional está referida cuando nuestras probabilidades están sujetas a una condición previa, por eso se la denomina condicional. Entonces, en sus términos, en Wikipedia tienen una página de probabilidad condicional, que se las voy a anexar al último, y obviamente hay varios ejemplos al respecto. Lo que vamos a hacer ahora es definir la probabilidad condicional. En las probabilidades que hemos hecho en los videos o que he realizado en los videos, todas esas probabilidades estaban referidas al espacio muestral, es decir, a que se dé todo el espacio muestral. La probabilidad condicional deja de lado aquello y ahora está referida a un evento previo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la probabilidad que mañana levanten la cuarentena, dado que la anterior semana no lo han hecho. Entonces, ahí nuestra probabilidad está ligada a lo que ha sucedido la anterior semana. En cambio, en las probabilidades de los ejemplos que hemos desarrollado, estaban referidas simplemente al espacio muestral. Aquí, por ejemplo, tenemos un empresario y que tiene puestos en un kiosco, en una frutería y en un bar. Y el número de empresas que tiene son 25 kioscos, 15 en el número 2, del 3, 8, del 4, 5, es decir, estamos hablando de un total de 100 establecimientos en general. Entonces, la idea básica de la probabilidad condicional es ¿qué sucede? ¿Sí? Si miramos solamente los kioscos. Entonces, si miramos solamente los kioscos, la cantidad de kioscos existentes son 53. ¿No? Entonces, la probabilidad de que solamente se venda en las empresas 2, 3 y 4 de únicamente kioscos sería 28 entre 53. Ahí estamos hablando de una probabilidad condicionada, porque estamos diciendo, ¿no? Estamos hallando la probabilidad de que se venda en las empresas 2, 3 y 4 un determinado producto, sabiendo que ese producto únicamente existe en los kioscos. En consecuencia, la probabilidad condicionada está ligada a un evento anterior que asumimos que es verdadero o que es un éxito. En ese entendido, ¿no? La probabilidad condicionada de que tenga por lo menos 2 empresas, suponiendo que fuese kiosquero, es 28 sobre 100 de la intersección, que tenga 2 empresas y es kiosquero. Y en cambio la probabilidad de que sea de kiosco es 53 sobre 100. Entonces, la definición de la probabilidad condicional esencialmente nos dice la probabilidad de un evento A dado o sujeto o condicionado a B es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Eso en esquemas de Venn, o formalmente si tomamos un diagrama de conjuntos,
se va a especificar de la siguiente manera. Para que exista una probabilidad condicionada, la probabilidad del evento al cual estamos sujetando la probabilidad de A tiene que ser mayor a cero. De hecho, obviamente, por definición, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces, esto nos está diciendo que esta probabilidad del evento B debe existir con anterioridad. En consecuencia, tanto A como B son eventos del mismo espacio muestral. Ahí pueden ver con tranquilidad que tengo un universo, el conjunto A que está de verde, de celeste, y el conjunto B que está de rojo. Entonces, la probabilidad de A condicionada a B tiene que ser el elemento común entre A y B entre el elemento al cual me estoy condicionando. Ese conjunto al cual nos estamos condicionando es el conjunto B. En consecuencia, la probabilidad de A dado B es la de la intersección entre la probabilidad de B. Bajo esa probabilidad condicional se rigen la mayor parte de las aplicaciones. ¿Sí? En este sentido. Por ejemplo, en control de calidad nos interesa observar cuán probable estamos encontrando que un lote de producción va a dar una cantidad de productos en falla si el anterior lote ha tenido un ritmo de producción de 10 productos fallados. ¿Eso qué implica? Que obviamente tengo que referirme al anterior lote de producción de la anterior semana y voy a condicionar a ese evento el de la nueva semana. Puede darse que tanto A sea parte de B, es decir, A sea un subconjunto de B. En ese entendido, la probabilidad de A condicionada a B simplemente va a ser la probabilidad de la intersección. De la definición, donde tenemos que la probabilidad de A dado B es probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, podemos despejar la de la intersección. Entonces, la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. A ese simple despeje se lo conoce como teorema de la multiplicación. ¿Dónde aplicamos el teorema de la multiplicación? Para poder encontrar la probabilidad de una cadena de eventos donde uno depende del otro, sabiendo que siempre existe un nexo con el anterior. Entonces, ahí aplicamos el teorema de multiplicación. Ese teorema de la multiplicación se puede dar de distintas maneras. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al repartir una nueva mano de póker me salga un full, dado que la anterior mano me ha salido 2 pares, ¿no? Entonces ahí hay que analizar eventos mixtos.
Por ejemplo, veamos uno de los ejemplos más simples. Aquí está. En la evaluación de un programa de capacitación de ventas, una empresa descubrió que de los 50 vendedores que recibieron un bono el anterior año, 20 habían acudido a un programa especial de capacitación. La empresa tiene 200 empleados. Sea B, dice, el suceso de que una vendedora recibiera un bono. Y S, el que acudiera al programa especial, nos piden hallar la probabilidad de B, la probabilidad de S dado B y la probabilidad de B intersección S. Entonces, definamos aquí bien. Dice, en la evaluación de un programa de capacitación de ventas, una empresa descubre que 50 recibieron un bono. Es decir, la probabilidad de que de 200 empleados, 50 han ido al programa de capacitación de ventas y han recibido un bono, es la interrogante que nos piden en S dado B. Cuando nos piden la probabilidad de B, es la probabilidad de que el vendedor haya recibido el bono. ¿Cuál sería la probabilidad de que el vendedor haya recibido el bono? La cantidad de vendedores que han recibido el bono el año anterior. Entonces, eso sería 50 sobre 200. Esa es la probabilidad de B, la cantidad de vendedores que han recibido el bono. La probabilidad de B intersección S. ¿Qué significa B intersección S? Significa que el vendedor ha recibido un bono y intersección ha acudido al programa especial. Entonces, ahí claramente nos dice que son 20, porque 20 han acudido al programa especial y han recibido de los 50 un bono. Entonces, eso va a ser 20 sobre 200. Veamos, aquí están las respuestas, ¿no? La probabilidad de B, hemos dicho, los 50 vendedores que han tenido el bono entre el total del espacio muestral, que es 200. Eso es un cuarto. La probabilidad de S dado B, eso es por definición la probabilidad de S intersección B entre la probabilidad de B. Pero los que claramente dice aquí, de los que han ido o de los que han recibido el bono del anterior año, de estos 50, 20 habían acudido al programa especial. Es decir, ya me está dando el cardinal de la intersección. El cardinal de la intersección es 20. Y los que han recibido el bono es 50. Por lo tanto, la probabilidad de S dado B es 20 entre 50, que equivale a 2 quintos. La probabilidad de la intersección, entonces, utilizando el teorema de la multiplicación, es la probabilidad de S dado B por la probabilidad de B. Un cuarto es la de B por la de la condicional, que es 2 quintos. Eso va a ser exactamente un décimo. Ahora bien, en términos de cardinalidad, la probabilidad de S condicionada a B, que es S intersección B entre probabilidad de B, también puede ser simplemente con cardinales, es decir, cardinal de S intersección B entre cardinal de B, porque al dividir por la cantidad
de elementos del espacio muestral, estos se van a simplificar en numerador y en denominador, ¿no? Por lo tanto, para hallar la probabilidad condicional podemos utilizar cardinales, como en este caso, o podemos utilizar la definición intersección sobre probabilidad de B. Como no teníamos la de la intersección, por eso hemos acudido a utilizar la cardinalidad. La ley de multiplicación se puede extender a una secuencia de varios eventos, a una secuencia de varios sucesos, en los cuales podemos tener una cierta cantidad de particiones del espacio muestral. ¿Esto qué significa? Supongamos que tenemos una secuencia de sucesos de A1 hasta A sub K. Entonces, la probabilidad desde A sub 1 hasta A sub K sumadas nos van a dar la probabilidad de todo el espacio muestral. Si agarro un evento común a todas las particiones A sub I, entonces la probabilidad de ese evento común va a ser la sumatoria de todas las intersecciones. Por lo tanto, la probabilidad de todos los eventos desde 1 hasta K de A sub I es, aplicando el teorema de multiplicación, la probabilidad de A sub K dado A sub 1, dado A sub 2 hasta A sub K menos 1, por la probabilidad de A sub K menos 1 dado a 1, dado a 2 hasta A sub K menos 2, y así hasta llegar a la probabilidad de A sub 2 dada A sub 1 por la probabilidad de A sub 1. Por ejemplo, si tenemos A sub 1 intersección A sub 2, ya sabemos que entre dos conjuntos el teorema de multiplicación dice la probabilidad de A2 dada A sub 1 por la probabilidad de A sub 1. El teorema de probabilidad total se basa en la generalización del teorema de la multiplicación. Entonces puedo aplicar el teorema de la multiplicación a una cierta cantidad de eventos en los cuales se puede dar esa división de que el espacio muestral se pueda dividir en varios subconjuntos o particiones. Por ejemplo, aquí nos dicen cuál es la probabilidad de obtener una escalera real de un palo en una mano de póker. Vayamos. En una mano de póker se reparten inicialmente 5 cartas. De esas 5 cartas que nos dan, ¿sí?, el número de opciones del espacio muestral de manera general sería una combinación de 52 tomadas de 5. Una escalera, nosotros ya sabemos que en las cartas, ¿no?, las 52 cartas se dividen en 4 grupos de 13, ¿no?, que son diamante, corazón, trébol y espada, ¿no? Entonces, a eso se denomina palo, a esa figura. Entonces, una escalera significa de que las 5 cartas sean continuas. Por ejemplo, tener el 2, 3, 4, 5 y 6. O tener 7, 8, 9, 10, J. Y escalera real es cuando es de un solo palo. De un palo. Entonces, la primera carta para una escalera real, si es real, tengo que tomar en cuenta al joven, a la reina y al viejo, ¿no? Entonces, ahí está, J, Q, K. Ahora bien, la primera carta necesariamente es el 10, el joven, la reina, el viejo y el as, ¿no? La segunda es real y distinta y del mismo palo. Es decir, la primera real es 10JQ
K y el As, y de un palo, supónganse de corazones. La otra que puedo obtener real y distinta es los mismos, pero de diamantes. La otra que puedo obtener real y distinta es los mismos, pero de tréboles. Y los mismos, pero de espada. Entonces, hay la segunda que es real distinta, la tercera que es real distinta y la cuarta que es real distinta. Entonces, la primera carta, la probabilidad de que la primera carta sea 10, J, Q, K o el As es 20 de 52. ¿Por qué? Porque tenemos 4 10, 4 J, 4 Q, 4 K, 4 Ases. Entonces ahí vamos a tener, y no olviden que puede ser, el As puede ser, es un comodín, entonces ahí vamos a tener 20, 20 de 52. La segunda es real y distinta y del mismo palo, dado que la primera carta es un 10. Entonces ya no voy a tener esa opción, ya van a ser, ya esa carta se ha quedado, entonces solamente tengo 51. Y de esas 51 tengo que sacar las 4 siguientes, ¿no? Porque una ya está aquí. Ahora, para que la tercera sea real y distinta del mismo palo, dado que las dos primeras ya son de un palo, ya no me quedan 51, me quedan solamente 50, porque 2 cartas ya han salido. Entonces, tengo que sacar las 3 siguientes, 3 de 50. Luego me van a quedar para la cuarta 49 y necesito 2 cartas para completar. Y por último, de las 48 necesito 1. El teorema de la multiplicación me dice que todas esas se van multiplicando, ¿no? 20, 52 avos, por 4, 51, por 3, 50, por 2, 49 y por 1, 48 avos, nos da aproximadamente una probabilidad de muy baja. Por eso podemos utilizar también análisis combinatorio, ¿no? Que hemos visto que en varios de los eventos es fundamental. Entonces, el análisis combinatorio viene básicamente a completar cuando no podemos determinar de manera exacta los eventos con ayuda de la cardinalidad. Cuando dos eventos son independientes, se dice que dos eventos son independientes cuando la probabilidad de uno no depende del otro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Voy a lanzar un ejemplo de dependencia. Cuando ustedes juegan cacho, lanzan su primera mano con el cubilete y de ahí escogen lo que necesitan. Para la segunda vez que van a lanzar el cubilete, ya no colocan la misma cantidad de dados, sino han separado, supónganse que les ha salido 2 quinas, esas 2 quinas se las han quedado y vuelven a meter esos 3. Entonces, la probabilidad de que en el segundo lanzamiento salga la misma figura que hemos buscado depende del primer lanzamiento. Esa es una dependencia. Hay una dependencia de eventos. Una independencia de eventos es cuando no existe esa cadena, cuando tranquilamente, por ejemplo, vamos a tomar, supónganse que en el día de producción de ayer ha existido 3 fallados. Hoy vuelvo a aplicar y no me interesa lo de ayer, vuelvo a hacer el muestreo y la cantidad de fallas de lo que ha sucedido hoy es independiente de la de ayer. ¿Por qué? Porque las situaciones de manejo de personal
de las máquinas y todo eso es independiente de lo que se ha dado en el anterior día. Entonces hay ahí una independencia de eventos. Por lo tanto, en control de calidad, puedo fijarme en historiales para predecir, pero no puedo fijar mi decisión a lo que sucede en el anterior día. La independencia de eventos nos permite decir que, de acuerdo al teorema de multiplicación, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. En ese entendido, en la independencia, para la condicionalidad, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de cada evento independientemente del otro. Entonces, si la probabilidad de A es mayor a 0, implica que la probabilidad de B dado A, si es que los eventos son independientes, es simplemente la probabilidad de B. Y que la probabilidad de A dado B, si es que los eventos son independientes, es igual a la probabilidad de A. En consecuencia, si A y B son independientes, la probabilidad de A intersección B complemento es la probabilidad de A por la de B complemento. De A complemento e intersección B, la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B. La probabilidad de A complemento e intersección B complemento es el producto del complemento de A por el complemento de B. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda sobre la definición de la probabilidad condicional? Hola, ¿tienen alguna duda? Muy buenas tardes. Yo tengo una duda pendiente. Dime, te escucho. Digamos, si existe dos probabilidades antes de que suceda un suceso C, por ejemplo, necesitamos de que pase A y B, ahí aplicaríamos el teorema de la multiplicación, ¿no? Cuando mi probabilidad de hoy depende de la de dos sucesos, necesariamente tenemos que aplicar el principio de multiplicación. Ah, ya, muy bien, gracias. Porque es como si tuviéramos, ¿no? A ver, vamos a poner. Nos piden hallar la probabilidad de que hoy llueva, dado que ayer no ha llovido. Y en 8, esa nos dice que la probabilidad de hoy está condicionada a la de ayer, pero la probabilidad de mañana tiene que estar condicionada a la de hoy y a la de ayer. Entonces ahí hay una secuencia o una cadena de eventos. Entonces ahí se aplica el principio de multiplicación. ¿Alguna duda más, chicos? Inge, Sí. respecto a las probabilidades dependientes, en ese ejemplo que usted decía, la probabilidad de B dado S se puede invertir, o sea, la probabilidad de S dado B. Las dos probabilidades se pueden dar, es decir, podemos hallar la probabilidad de A dado B, que por definición sería A intersección B entre la de B, y se puede hallar la probabilidad de B dado A, que sería B intersección A entre la de A. Ahora, la probabilidad de una intersección de eventos es conmutativa. A intersección B es lo mismo que B intersección A, pero la diferencia está entre que cuando condicionamos a B, el denominador es probabilidad de B, y si condicionamos a A,
el denominador es la probabilidad de A. Entonces depende de a cuál nos piden en el condicionamiento. Gracias, Ingrid. ¿Alguna duda más, chicos? Si analizamos, por ejemplo, vamos a tomar para demostrar estos axiomas de la probabilidad de independientes, ¿no? Basta con simplemente hacer un análisis de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, para demostrar el primer resultado, la probabilidad de A es la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección B complemento, porque el espacio muestral está dividido en dos, en el conjunto B y su complemento. Y cuando hay un elemento común a ambos, para hallar la probabilidad de ese evento tengo que sumar lo que está con la intersección de B y lo que está con la intersección del complemento. Ahora bien, de ahí, si restamos o si despejamos la probabilidad de A intersección B complemento, eso es probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Pero como los eventos son independientes, la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B. Factorizando la probabilidad de A, nos va a quedar 1 menos la probabilidad de B, pero 1 menos la probabilidad de B es la probabilidad del complemento de B. Entonces, de ahí demostramos que la probabilidad de A intersección B complemento es probabilidad de A por la del complemento de B. Ahora, aquí hay una pregunta que hay que hacerse. ¿La independencia es sinónimo de incompatibilidad? Es decir, ¿pueden dos sucesos incompatibles ser independientes? ¿Podrán dos sucesos incompatibles ser independientes? Ahora, incompatibilidad significa de que el evento A y el evento B no tienen ningún nexo en común. Entonces, los incompatibles no tienen intersección. En consecuencia, la probabilidad de la intersección va a ser 0, porque al no existir un elemento común, tanto A como B no tienen en cardinalidad de la intersección ningún elemento, y eso implica que de la intersección es 0. Por lo tanto, para el principio de multiplicación de sucesos independientes, estos sucesos independientes deben ser compatibles. Para que exista la independencia, debe existir compatibilidad en los eventos. Por ejemplo, en lo que hemos mencionado del día de la probabilidad de la lluvia, la probabilidad de que hoy llueva dado que ayer no ha llovido, o la probabilidad de que llueva mañana dado que hoy no ha llovido y ayer sí, son sucesos independientes pero compatibles. Por lo tanto, podemos aplicar el principio de multiplicación. Una secuencia de sucesos independientes implica aplicar el principio de multiplicación para todos ellos. Es decir, la probabilidad de las intersecciones desde A sub 1 hasta A sub n es el productorio desde 1 hasta n de todas las probabilidades de los sucesos independientes de A sub i.
Entonces, por ejemplo, si hacemos un experimento con un espacio muestral que tiene 8 elementos, donde cada suceso elemental tiene probabilidad de 1/8, ¿no? Si la probabilidad de W1 es 1 de 8. La probabilidad de W3 es 1 de 8. Todas tienen de 1/8. Y hay un subconjunto que es W1, W2, W3, W4. Hay otro subconjunto B, W4, W5, W6, W7. Y hay otro tercero, C, que es W4, W6, W7, W8. Entonces, fíjense que la probabilidad de B, la probabilidad de B y la probabilidad de C, es decir, la probabilidad de cada uno de estos eventos A, B y C es la cantidad que contienen ellos entre las del espacio muestral. Eso implica 4 de 8. 4 de 8 es un medio. Esa es la probabilidad de que yo saque del elemento A un W2, o del conjunto B el W5, o del conjunto C un W7. La intersección de las tres tiene que ser la cantidad de elementos comunes en los tres conjuntos. Y ese es simplemente W4, ¿no? W4 está en A, está en B y está en C. Entonces, esa probabilidad es, como hay un solo elemento común, es 1 de 8. De acuerdo al teorema de multiplicación, la probabilidad de A intersección B intersección C es la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. La de A es un medio, la de B también es un medio, la de C también es un medio. Y un medio al cubo es un octavo. Entonces estamos verificando que el principio de multiplicación se está dando en este tipo de sucesos compatibles e independientes. Entonces, por ejemplo, si tenemos el espacio muestral W1, W2, W3, W4, y que hay dos sucesos elementales, ¿no? Eso implica, por ejemplo, que la probabilidad del conjunto A, del conjunto B, del conjunto C van a ser 2 entre 4. Eso equivale a un medio, ¿no? Ahora, ¿hay alguno común entre los tres? Sí, W1. Entonces, W1 es común y eso sería 1 de 4. La probabilidad del evento común es 1/4. Y ahí, obviamente, si encontramos, fíjense, A intersección B es 1/4. A intersección C también es 1/4. B intersección C también es 1/4. A, B y C son independientes en parejas. Pero veamos si lo son los tres. Para que sean los tres, la intersección de ambos, ¿sí?, debería de darnos un elemento en común y debería verificar el axioma de probabilidad del producto. Entonces, cuando hacemos A intersección B intersección C, en cardinalidad, hemos visto que es 1 de 4, porque W1 se repetía en A, en B y en C. Aquí lo tenemos, ¿no? En A, en B y en C. 1 de 4. Pero la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C ya no es 1/4. La de A es 2/4. La de B es 2/4. La de C, 2/4. Y esto nos dice que 1/4 es distinto de 1/8. En consecuencia, estos eventos
son independientes, pero son incompatibles. Por lo tanto, no se puede aplicar el principio de multiplicación. En el anterior sí, en este no. Entonces, la aplicación del principio de multiplicación está asociado a la compatibilidad de los eventos. La compatibilidad de los eventos significa de que todos ellos deben de cumplir el principio de multiplicación necesariamente. Por eso hemos visto esos dos ejemplos en el que uno sí cumple, pero en el otro, a pesar de que existe un elemento común, no cumple. ¿Alguna duda hasta este punto, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es voy a resolver ejemplos en la pizarra y eso se los voy a pasar en el Classroom y lo voy a compartir por el curso. ¿Sí? Y voy a hacer una explicación breve de lo que es la probabilidad condicional. Todos los ejemplos que estoy haciendo y que les he enviado son de exámenes pasados. Por ejemplo, el de los meses de cumpleaños era del anterior semestre. ¿Sí? El examen del anterior semestre. Entonces, vamos a ir resolviendo exámenes pasados paulatinamente mientras vamos avanzando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Porque después del teorema de la multiplicación y de la probabilidad condicional, simplemente vendría lo que corresponde a teorema de probabilidad total y Bayes. Y con eso estaríamos concluyendo este capítulo. Y entraríamos al de variable aleatoria unidimensional. ¿No hay dudas? Bien. Si me pueden decir a alguien si están de acuerdo con la metodología que estamos tomando. De hecho, la próxima semana vamos a hacer clase en vivo. Yo me voy a poner la laptop enfocando la pizarra y ahí vamos a resolver varios ejercicios tipo examen. ¿Sí? Y vamos a entrar a lo que es el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes para concluir el capítulo. Entonces, estas diapositivas las voy a colocar al Classroom hoy, ¿sí? Para que ustedes las puedan ver. Y lo que más me interesa es que la siguiente semana ustedes tengan dudas para antes de concluir el capítulo. ¿Sí? Hola. La tierra llamando a mis estudiantes. Está bien, hijo, está bien. Sí, está bien, No sé si están de acuerdo en que todo lo que hago lo pase al YouTube, obviamente para hacer ejercicios nomás. Así ustedes lo pueden ver la cantidad de veces que deseen, ¿no? Sí, está bien. Sí, Está bien, gracias, Inge. Súper, gracias. Ahora, como les he puesto, vamos a pasar hasta las 3 hoy, porque tengo consejo facultativo a las 3 de la tarde. Tengo consejo facultativo virtual y vamos a tratar de ver de una vez la parte de los previos de laboratorio y la parte del informe del CAU, donde ya están analizando lo de las evaluaciones, ¿sí?
Entonces, los voy a tener que cortar aquí. Mil disculpas, chicos. Y nos estaríamos viendo el próximo martes y yo voy a colocar los videos hasta el fin de semana. Disculpe una pregunta. ¿Sabe algo del auxiliar? El director de carrera me está ya comunicando con el auxiliar y él se va a poner en contacto con ustedes esta semana para poder hacer algunos ejemplos y desarrollar su clase. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya? Ahora, obviamente, los que están en el Classroom son 150 y no creo que el grupo, el paralelo A sea de 150 estudiantes. Entonces, por favor, ahí vamos a ver con la dirección de carrera cómo vamos a hacer. Voy a crear un Classroom con los estudiantes del listado y con los otros voy a mantener el otro Classroom y voy a compartir el mismo material en ambos para que los que están del otro grupo no se sientan relegados ni se sientan excluidos, ¿no? Entonces, chicos, gracias por hoy. Ahorita ya me están llamando del Consejo Facultativo y voy a ingresar en la misma sesión, ¿ya? Un saludo, cuídense. Y el martes nos vemos, por favor. Voy a colocar el link igual en el grupo de WhatsApp. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Les voy a pasar las diapositivas hoy, no se preocupen. Mañana no, Inge, ¿no?